Bueno, está con nosotros Giselle Mahmoud, ella es diputada provincial, parte del socialismo dentro del Frente Progresista. Bienvenida, diputada. Bueno, muchas gracias. ¿Todo Gracias bien? por invitarme. Sí, todo bien. Bueno, año que comenzó movido. Sí, muy movido. Y vos te tocó asumir hace poco. El 10 de diciembre, sí, hace muy poquito. O sea que asumiste y también, recién hablábamos con una diputada de Cambiemos, una diputada nacional, también con un cambio de gobierno en la provincia, con una reconfiguración de fuerzas. ¿Cómo arrancó la legislatura de la provincia de Santa Fe en este caso? Movida. El año pasado, en diciembre, tuvimos varias discusiones importantes sobre algunos proyectos vinculados a este traspaso de gobierno y a esta nueva gestión provincial que tenemos acá en Santa Fe. Discutimos el consenso fiscal que se había firmado por el gobernador con el presidente, tratamos la ley tributaria, dos herramientas que con las modificaciones que los bloques partidarios que estamos en la legislatura quisimos hacer, pudimos lograr consensuar y sacar adelante para que este nuevo gobierno pueda contar con herramientas que le permitan llevar adelante una gestión y el plan de gobierno que deseen implementar en la provincia. ¿Cómo estás viendo los primeros meses de gestión del peronismo en la provincia? Con un poco de preocupación y con un poco de incertidumbre. En primer lugar, porque todavía no conocemos muchas de las políticas que se van a llevar adelante por este gobierno provincial. No se ha presentado un plan de gobierno de muchas áreas del gobierno. Entonces es difícil saber, bueno, qué políticas se van a llevar adelante, cómo se van a desarrollar, con qué recursos y cómo nosotros desde la oposición y quienes estamos en la política institucional también podemos aportar a que el gobierno de la provincia efectivamente marche bien y que sea en beneficio de los santafesinos y las santafesinas. Entonces, ante la falta de esos planes de gobierno, de esas propuestas o de un programa político específico, mucha incertidumbre de cómo va a implementarse o a desarrollarse cada área. Desde, no sé, hace poquito nosotros expresábamos nuestra preocupación en la legislatura por todo lo que tiene que ver con la política de juventudes, que fue una bandera, una insignia del Frente Progresista en estos años y que hoy no sabemos si va a continuar desde algún área o no, porque no existe más el gabinete joven y no hay un área específica del gobierno que vaya a tratar las políticas para los jóvenes, pero tampoco sabemos si eso que no va a ser en un área específica se va a desarrollar en otro lado. O sea, tenemos una total duda sobre qué va a pasar con eso y de hecho por eso en la legislatura le hemos pedido informes al Ejecutivo solicitando que nos informe cómo van a continuar estas políticas y eso mismo que hicimos con política de juventudes también lo estamos haciendo en otras áreas, desde el Nueva Oportunidad hasta un montón de otros programas que queremos saber si van a continuar o no. Y en el caso de que continúen, ¿cómo? Porque, lógicamente, cualquier gobierno que ingresa al poder puede hacer modificaciones en todas las políticas públicas implementadas, pero bueno, es importante que los actores de la oposición, pero también la ciudadanía, conozcamos qué concretamente se va a estar haciendo. Hoy hubo una movilización de precarizados, por así decirlo, empleados del Estado contratados por la gestión anterior que no lograron ingresar a planta ni antes ni ahora. ¿Tenés alguna idea de cómo debe resolverse ese asunto? Yo creo que había algunas pautas que se lograron acordar el año pasado entre los gremios y el gobierno provincial respecto a la antigüedad de los trabajadores del Estado. Que tenían determinadas condiciones que podrían llegar a pasar a planta si efectivamente se habilitara el concurso para ello. Eso quedó, o sea, hubo un consenso entre los gremios y el gobierno, pero después no terminó llevándose adelante. Yo creo que ya hay un piso del que partir para poder efectivizar un pase a planta de los trabajadores del Estado. Nosotros vemos con mucha preocupación algunas cosas que están sucediendo en varias dependencias administrativas, porque nos encontramos, por ejemplo, con la situación del registro civil, un montón de empleados que deberían estar pudiendo continuar con su carga laboral, con su contrato de trabajo y que no lo están pudiendo hacer. Nosotros tuvimos compañeros en algunas dependencias que nos contaban que al finalizar los funcionarios políticos, al irse, tampoco habían tenido reuniones con otros funcionarios entrantes que les explicaran qué es lo que iban a hacer efectivamente con los trabajadores que estaban ahí y capaz que en algunos casos tardaron 2 meses o 3 meses, pero hay gente que hoy no está cumpliendo funciones en algunas áreas y teniendo un contrato de trabajo firmado con el gobierno provincial. Me parece que es necesario volver a retomar esas pautas básicas y consensos que se habían adquirido para poder poner en discusión de nuevo cómo se efectiviza un pasaplanta de los trabajadores del Estado. ¿Cuál es tu posición respecto a los pedidos de emergencia del Ejecutivo? Ahora, bueno, ley de necesidad pública, esto se discutió ya en diciembre, nuevamente está otra vez en temario para discutirlo. ¿Qué posición tenés al respecto?
Nosotros en diciembre en la Cámara de Diputados tuvimos, se le dio ingreso al proyecto de emergencia, era la declaración de 8 emergencias en distintas áreas. No estuvimos de acuerdo con la forma en la que se abordó el proceso de discusión de esa ley, porque desde ya la oposición nunca fue consultada, no fue convocada a dialogar para discutir la situación. Nosotros partimos de diagnósticos distintos entre quienes formamos parte de alguna manera del gobierno saliente y quienes están formando parte del gobierno entrante. Estamos planteando un diagnóstico, una situación en términos presupuestarios, financieros y de ideología o de visión de lo que debería ser el rol del Estado muy distinta. Y en una circunstancia de esas características, no convocar una mesa de diálogo, no poner sobre la mesa algunos elementos, no poder invitar a la oposición a discutir hasta dónde estarían dispuestos a acompañar determinadas iniciativas del Ejecutivo, después resulta una traba en la legislatura, porque no había consenso de un montón de bloques partidarios sobre muchas de las puntos que se plantearon en las emergencias. Y sobre todo... ¿Sobre cuáles puntualmente, por ejemplo? Desde la posibilidad de que el Estado pueda hacer ventas directas de bienes muebles o inmuebles sin tener que pasar por una rendición de cuentas como hoy se necesita en el Tribunal de Cuentas y sin tener que pedir autorización para algunas ventas, por ejemplo, a la legislatura. Son atribuciones propias de nosotros como Poder Legislativo, que el Ejecutivo con esa ley de emergencia y con ese artículo que se lo habilita pasaría por alto la necesidad de tener que consultar a la legislatura sobre determinadas operaciones como esa, ¿no? Y para nosotros hay determinadas cosas que son importantes que se mantengan en el marco de las facultades de cada uno de los poderes. Cuando dicen desde el Ejecutivo no nos están queriendo dar determinadas herramientas, uno entiende por una cuestión lógica y obvia que evidentemente hay una diferencia de criterios en cómo manejar el Estado, porque si no estarían todos juntos y no hubiese habido elecciones, digamos. Ahora, me paro desde el punto de vista del Ejecutivo también, y pienso en algo que fue polémico inclusive en su momento, y tiene que ver con la preparación del presupuesto. Digo, fue un Ejecutivo saliente el que le armó el presupuesto a un Ejecutivo entrante, con lo cual digo, también el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe necesita tener su norte, establecer sus prioridades. Eso no se dio, por lo menos en la discusión del presupuesto, ¿no? Yo parto de reconocer, como lo deberíamos hacer quienes somos parte de los partidos gobernantes que salimos del gobierno y quienes hoy entran, de reconocer que la transición no fue como correspondía que se hiciera para que todo pudiera darse de una manera muy ordenada. Desde que no haya reuniones entre funcionarios entrantes y salientes en cada área hasta el diálogo entre gobernador saliente, gobernador entrante y los partidos involucrados. Eso fue una dificultad. Costó mucho que eso suceda. En diciembre el gobierno asume con un presupuesto aprobado, como vos decís, pero es un presupuesto que fue aprobado incluso por el partido de gobierno, ¿no? Porque los senadores del partido de gobierno hoy acompañaron esa iniciativa en la Cámara de Senadores, salió con el consenso de la mayoría de los bloques partidarios y además cuenta el presupuesto con un montón de herramientas que el Ejecutivo ya tiene a disposición para poder empezar a desarrollar política pública. Nosotros una de las principales cosas que planteábamos sobre la ley de emergencia es, hay emergencia en 8 aspectos, con posibilidades de atribuirle al gobierno, al Ejecutivo, un montón de atribuciones que son propias de la legislatura, cosa que no compartimos porque la delegación de facultades para nosotros es una cosa a la que no vamos a ceder. Pero además había algunas cuestiones que tienen que ver con esto que te decía antes, de vender bienes, de poder hacer algunas modificaciones sin pasar incluso por el Tribunal de Cuentas de la manera en la que las leyes provinciales lo autorizan, que para nosotros no era válido de ser planteado, no era válido de acompañar, y todos esos planteos los hicimos previamente al tratamiento de la ley, porque los hemos conversado. Manifestamos nuestras diferencias, manifestamos las cosas que no estábamos dispuestos a ceder, ejemplo, atribución de delegación de facultades, pero el proyecto ingresó tal cual como estaba. Se trató en la Cámara de Diputados intentando hacer algunos acuerdos y algunos consensos también con los senadores para hacer las modificaciones, pero no hubo demasiada voluntad al respecto y se rechazó. Hoy ingresa un proyecto que nosotros solicitamos que se establezca por separado según las áreas, porque uno de los pedidos que algunos partidos de la oposición, tanto el socialismo como el radicalismo, hacíamos en las reuniones con el gobierno era, bueno, ¿por qué discutir la emergencia de 8 temáticas en conjunto? El área sanitaria, lo alimentario, lo de seguridad, todo junto en un gran paquete, sin separarlo, sin un plan de gobierno que lo acompañe para que uno sepa por qué se necesitan tales recursos o tales atribuciones. Nosotros creemos que lo más responsable sería que si necesitamos
necesitamos discutir medidas concretas y asignaciones presupuestarias concretas a política de seguridad, la podamos discutir en su conjunto como política de seguridad. Si necesitamos discutirlo para lo social o para lo alimentario, lo mismo. Discutir en un paquete de 8 emergencias en simultáneo, un montón de atribuciones que no son para nada menores, y ahora en este proyecto nuevo se suman cosas como un endeudamiento de 600 millones, ¿no? 500 millones de pesos. Sí, de dólares. de dólares. Para gastos corrientes, supuestamente, ¿no? Para gastos corrientes, para pagar sueldos, digamos. Cuando la provincia tiene una tradición de haber adquirido endeudamiento para financiar obra pública, ¿no? Obras que van a beneficiar a todos los santafesinos durante muchos tiempos y muchas generaciones. Te quiero hacer este razonamiento, a ver si está tan mal o lo compartís. Hay en este momento un sinnúmero de presidentes comunales e intendentes que están pidiendo la emergencia económica o como se denomine. Ayer Jatón y Hapkin se plantearon en tándem, bancando esa necesidad también de tener recursos frescos prontamente para gestionar. Los sindicatos estatales están pidiendo que los legisladores revean, sobre todo de la oposición ahora, esta posibilidad para poder tener una pauta salarial como la que ellos estiman para todo el 2020. Digamos, hay un sinnúmero de actores sociales que están reclamando por esta situación. Uno podría decir, y hay 28 legisladores que lo están viendo de otra manera. Me podrás decir vos, sí, 28 legisladores que tuvieron tanta cantidad de votos el año pasado. Pero ciertamente hay un ruido importante que se tendrá que resolver, porque los presidentes comunales están a los gritos, Rosario y Santa Fe están a los gritos, los gremios están a los gritos, y está trabada la discusión. Yo pongo una cosa sobre la mesa. Nosotros no estamos en desacuerdo con discutir algunas de las cosas que comprende esa ley que se ha enviado, que es la ley de necesidad pública, esa denominadora. Tampoco estamos en desacuerdo en brindar herramientas al Ejecutivo ni en sentarnos a dialogar para que este gobierno pueda salir adelante. Entendemos la necesidad de los municipios y comunas. De hecho, el Frente Progresista gobierna la mayoría de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Por ende, conocemos perfectamente la situación delicada en la que se encuentran los gobiernos locales. Ahora, la ley de necesidad pública no tiene una sola herramienta para destinarle a los municipios y comunas. Ninguna. En todo su paquete de normativa no hay medidas específicas destinadas a municipios y comunas. Los presidentes comunales y los intendentes están siendo presionados por este gobierno a la hora de, por ejemplo, hacer reclamos a la provincia. No obtienen respuesta hasta que no se sancione la ley de necesidad pública. Todo está atado a una ley que supuestamente vendría a darle al Ejecutivo herramientas para llevar adelante un gobierno que no sabemos cuál es, que no sabemos qué quieren hacer, no sabemos cuál es la política pública que quieren implementar, no sabemos cuál es el plan de gobierno, por ende no podemos saber cuántos recursos se necesitan para cada cosa que quieren hacer. Y por otro lado, el presupuesto ya aprobado en la propia legislatura, votado por el partido de gobierno incluido, es un presupuesto que le otorga, por ejemplo, al Ejecutivo la posibilidad de endeudarse por 12 millones. Es un presupuesto que le habilita algo que a nosotros nunca se nos habilitó en la legislatura, que es mover partidas que están destinadas a una cosa para otra en un 40% del presupuesto. O sea, de una partida de gastos. Esas herramientas que el Frente Progresista jamás tuvo para gobernar esta provincia, incluso en contextos de crisis económica como los que vivimos con el gobierno de Cambiemos en los últimos años, son herramientas que hoy el Ejecutivo tiene para empezar a desarrollar una política pública. Pero el Estado se paralizó en enero. El Estado no está funcionando, la política pública no arranca, no tenemos un plan de gobierno que estemos conociendo y se nos está pidiendo básicamente un cheque en blanco para poder sobreendeudar a la provincia con 500 millones de dólares para pagar salarios sin decirnos cómo van a llevar adelante un gobierno en 4 años. Nosotros ahí es donde tenemos una diferencia de cómo se administra el Estado, de cómo se gestiona y a disposición de qué tiene que estar el Estado y también de cuál es el rol de la legislatura. Porque si nosotros vamos a delegar nuestras facultades de controlar al Ejecutivo, ¿para qué estamos, no? Somos elegidos incluso por la ciudadanía en las últimas elecciones, con un caudal de votos importante, el Frente Progresista como mayoría opositora en la legislatura, precisamente para poder dar estos debates y poder plantear nuestras diferencias. ¿Queremos acompañar a este gobierno y facilitarle la posibilidad de gobernar? Por supuesto, pero queremos hacerlo en una discusión razonable, responsable, donde primero el gobierno ponga sobre la mesa el plan de gobierno, cómo va a ayudar a los municipios y comunas con la ley de necesidad, cómo vamos a sobrellevar la situación que tenemos en las pequeñas localidades de nuestra provincia, que están aún en peores condiciones que el gobierno provincial.
Y sobre todo entendiendo que venimos de 4 años de un contexto económico sumamente difícil, que afectó a la Argentina y que afectó por ende a Santa Fe porque el Estado provincial decidió básicamente asumir el rol que no asumía el Estado Nacional en un montón de sentidos para que los santafesinos y las santafesinas sigan teniendo garantizados sus derechos, no se vean perjudicados. Eso es un poco lo que nosotros planteamos. Si si nos sentamos a discutir en una mesa en Casa de Gobierno y acordamos o pedimos la oposición ser respetada, que no se muestran números tendenciosos que son confusos y que cuentan cosas que no corresponden, que nosotros queremos discutir los proyectos por separado, que estamos dispuestos a discutir un endeudamiento, pero díganos para qué es el endeudamiento y cómo lo van a hacer, ¿Cuándo con piensan que quién van a lo van a adquirir. contar con esa información? Ya estamos llegando a marzo. Es que en realidad no la tenemos. Nosotros tenemos un proyecto que entró así. Todas las emergencias juntas, con el endeudamiento, sin especificaciones de un montón de cosas, y lo vamos a tener que discutir ahora. Primero lo tendrá que discutir el Senado, porque ingresó por la Cámara de Senadores, y luego lo discutirá diputados en las próximas semanas que vengan. Pero bueno, nuestra voluntad está de colaborar y de permitir que la provincia de Santa Fe funcione, avance y que el gobierno salga adelante. Sí lo queremos hacer en términos que para nosotros como oposición son razonables, que es pedir no delegación de facultades, un plan de gobierno, información sobre lo que quieren hacer, cómo, y en base a eso discutimos los números y los recursos necesarios. Diputada, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes.